con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero, pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno se pregunta, o si a uno le preguntaran a una persona que no cree, por ejemplo, qué es lo esencial de la vida cristiana, cuál es el corazón de la vida cristiana, uno le puede responder que es conocer lo que conocemos por la fe. Y no estaría mal la respuesta, pero el conocimiento no alcanza. Otro podría responder que la vida cristiana consiste en practicar la fe, pero la práctica no alcanza, porque a veces lo podemos hacer por costumbre, por inercia, automático, piloto automático. Otro podría responder, o uno podría responder, es cumplir los mandamientos, evitar el pecado. También es correcta la respuesta, pero tampoco alcanza, porque a veces lo podemos cumplir por temor, movido más por miedo, ¿no es cierto?, o por obligación, que por amor. Además hay muchas cosas que no consisten en pecar o no pecar, sino en hacer lo que Dios quiere de nosotros. Que la vida cristiana es más amplia, ¿no?, que pecar, no pecar. Otro podría decir, acercándose un poco más, que la vida cristiana consiste en amar a Dios y al prójimo. Y ahí vamos más en el sentido del texto de San Pablo, pero aún así faltaría concretar un poquito, porque la palabra amor, vieron, es una etiqueta que se pone a diversos contenidos, a veces muy distintos y distantes. Bueno, Jesús en el Evangelio nos dice un poquito. Él nos vino a enseñar en qué consiste justamente la religiosidad, la esencia de la religiosidad, ¿no? Como el corazón. Después está todo lo demás, la práctica, el conocimiento, todo lo demás, por supuesto que es parte de la religiosidad. Como el cuerpo no es corazón nada más, pero el motor, o un auto no es motor nada más. Hay muchos otros elementos, pero el motor es lo que lo mueve. Es el motor. Jesús le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, dice el texto de hoy, le está hablando no al pueblo sencillo, sino le está hablando a la cúpula religiosa, a los que conocían, a los que en teoría practicaban la fe. Habían pasado más de 1500 años de que Dios le había dado por medio de Moisés la ley. ¿No? Pongámosle, nosotros estamos a 2000 años de Cristo. Y el traqueteo del camino y la costumbre y demás había creado como una religiosidad esta de los sumos sacerdotes y los ancianos, que era el fariseísmo, en lo cual, que es el peligro de la religión, de transformarse en algo más exterior que interior, ¿no? Más de cumplimiento que de amor. Entonces cumplían con una ley, pero descuidaban el amor al prójimo, ¿no?
Y en ese contexto entonces Jesús le viene como a poner de nuevo a ese cadáver, que era la religión judía, en ese momento, que era el judaísmo, vivido al menos por gran parte de la cúpula religiosa y de parte del pueblo también, a ese gran cadáver que mantenía, digamos, su fisonomía, pero había perdido el alma como algo vivo, le viene a poner de nuevo el corazón. Entonces dice, con esta comparación del padre que manda a su hijo a trabajar a la viña, y dice Jesús, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? O sea, es como decir, bueno, la religiosidad consiste en cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros podemos decir, la fe, la vida cristiana consiste en cumplir la voluntad del Padre. Y como es la voluntad del Padre y no es la voluntad del patrón, ni del dueño, ni del propietario de la viña, como aparecía el domingo pasado, uno lo hace por amor, que es la voluntad del Padre, o sea, uno lo hace como hijo. Es decir, el mejor título que nosotros tenemos, el modo como nosotros podemos entender nuestra relación con Dios de modo más, siempre es de semejante de las relaciones humanas porque son creadas, pero nuestra mejor manera es la de ser hijo. El mejor título que nosotros tenemos es ser hijos de Dios. Entonces Jesús, en definitiva, dice que la verdadera religiosidad consiste en vivir como hijos de Dios, en hacer la voluntad de Dios, del Padre, hacerla por amor, no por obligación. La obligación a veces es como empujar el auto, ¿vieron? A veces hay que empujar el auto, pero si uno todo el tiempo tiene que estar empujando el auto, no funciona. A veces uno puede por obligación rezar, o por obligación confesarse, o por obligación venir a misa. Ahora, si siempre tiene que hacer eso por obligación, lo que falta no son ganas, falta amor. Es como una familia, ¿no? Los esposos, los padres, los hijos, a veces uno le pesa la obligación y hace las cosas, no siempre es tan romántico que uno tiene ganas de hacer todo, pero si nunca tiene el apetito de hacer las cosas por amor al prójimo y siempre es por obligación, a contrapelo, entonces falla el motor. Digo, el auto se lo puede empujar hasta que arranque, pero no se puede llevarlo todo el viaje empujándolo. Entonces, hacer la voluntad del Padre, pero no por obligación, sino por amor, con confianza en el Padre. Tampoco porque uno entienda la voluntad del Padre, ni por obligación ni porque uno la entiende, porque ¿quién entiende la voluntad de su Padre? ¿Qué niño entiende la voluntad de su Padre cabalmente? Tendría que ser el Padre. ¿Quién de nosotros puede entender la voluntad de Dios? Tendría que ser Dios. A veces nos creemos Dios, ¿no? Y por eso lo juzgamos a Dios. Y lo que Dios permite y todo eso lo sentamos en el banquillo de los acusados, decimos ¿por qué tal cosa? Nos ponemos nosotros en lugar de Dios y juzgamos a Dios neciamente, ¿no? En fin, a veces movido por el dolor, en la circunstancia, a veces en el momento, mientras sea pasajera la tormenta, el problema es esa ira que queda en nuestro corazón. Entonces, hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos vino a enseñar Jesús y lo que nos dice la carta de San Pablo, que Jesús hizo la voluntad del Padre obedeciendo. ¿Por qué obedecía Jesús? ¿Por obligación? No, por amor al Padre y por amor a nosotros. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Y vaya que era la voluntad del Padre. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí está la trampa que nosotros podemos caer. Nosotros, y no lo digo de modo, digamos, como una cuestión de plural nada más, sino todos nosotros. Y mientras uno más sabe y más años lleva en la práctica de la fe, más peligroso se vuelve esta sutil tentación, que consiste, en definitiva, en que Dios haga mi voluntad. ¿Vieron?
En que Dios haga. Y si no hace lo que yo quiero, de algún modo me enojo. No acepto esa voluntad de Dios. Y por eso siempre necesitamos una conversión. Porque la conversión no es solamente salir del pecado. A veces nos salimos del camino por el pecado y tenemos que volver. Eso es una. Pero la más difícil es dentro del mismo camino, tenemos que ir por el... Y si hay curva, curva. Y a veces nosotros seguimos derecho, ¿no? Porque bueno, es la constante conversión que tenemos que tener, de tener esa disponibilidad para hacer la voluntad de Dios, lo que Dios manda o lo que Dios permite, porque permitió la muerte de su Hijo, permite la cruz de nuestra vida, Dios permite muchas cosas. Entonces tenemos que tener esa disponibilidad y por eso siempre requiere ese ejercicio, esa disponibilidad del corazón. Y la tentación es esa. Fíjense que en el Padre Nuestro, estaba buscando el machete pero no lo encuentro, que tenía por acá. Bueno, acá está. En el Padre Nuestro nosotros rezamos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o sea, la referencia del cielo, o sea, que se adapte nuestra voluntad a la voluntad del cielo. Y la tentación es al revés: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad si coincide con la mía. Si no coincide con la mía, hágase la mía. Yo lo digo de modo medio jocoso, pero a todos nos pasa. Y esa es la raíz de muchas de nuestras iras, broncas, falta de aceptación, ¿no? Que no, y digo, no es ningún pecado eso, porque nuestra voluntad es un caballo que no se deja domar tan fácilmente. Y está bueno que no se deje domar tan fácilmente, pero sí se tiene que saber rendir nuestra voluntad ante Dios. A veces ante los demás, ¿no es cierto? Depende, pero ante Dios se tiene que saber rendir nuestra voluntad. Si lo amamos al Padre y si confiamos en Él. Y esa es la tentación que nosotros tenemos entonces, a veces de adaptar y sentirnos demasiado seguros y no tener esa disponibilidad de nuestro corazón. Acá trae una frase muy linda de San Agustín que dice: óptimo servidor tuyo. Óptimo, ¿no? Es como un ideal. Pero bueno, un ideal a alcanzar como cristiano. Óptimo servidor tuyo es el que no atiende tanto a escuchar de ti lo que él quisiera, cuanto a querer aquello que de ti escuchare. ¿No? Y Dios habla también a través de la realidad. No tenemos que estar esperando que se nos aparezca un ángel. Nos habla a través de la realidad. Por eso cada día es un buen ejercicio de elongación. Vieron que es bueno cuando uno arranca el día elongar un poco los músculos. Bueno, es un buen ejercicio de elongación arrancar el día con esa disposición del corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No sé qué me deparará el día, lindo, feo. Eso es vivir la fe. Esa es la esencia de la religiosidad. Después viene todo lo demás, cumplir los mandamientos, practicar. ¿Por qué lo cumplimos? Porque es la voluntad de Dios. Porque si no, tarde o temprano, nos terminamos adueñando nosotros y termina como una arteriosclerosis de nuestra vida cristiana, ¿no? Se endurece y termina siendo algo más muerto que algo vivo. Lo que la mantiene viva, nuestra fe, es esa disponibilidad ante el Padre. Y si nos toca que esa voluntad de Dios a veces dura, es difícil, bueno, la oración de Getsemaní: Padre, si es posible que pase de mí este sufrimiento, esto que me hace sufrir, esto me preocupa, esta pandemia, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, le pedimos a la Virgen esa gracia. Ella justamente dijo, cuando el ángel se le apareció y le cambió los planes, porque le cambió los planes a la Virgen dijo: hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia.